Escuela de Filosofía Práctica. En las últimas semanas he estado pensando bastante acerca de la memoria y además algunos de vosotros me habéis preguntado acerca de cómo mejorar en la memoria porque os interesó el artículo sobre la importancia de la memoria. Así que hoy he decidido que podemos hablar sobre algunas ideas que pueden ayudarnos a memorizar mejor y a entender mejor cómo funciona nuestro sistema de recuperación de datos. Para ello he seguido a un autor bastante importante, Tomás de Aquino, un autor medieval, porque en el medievo es probablemente uno de los momentos de la historia en que más importante es el uso de la memoria. La utilizaban prácticamente para todo, para dar clase, para hacer política, para recurrir a los discursos refiriéndose a las autoridades anteriores, o sea, a los grandes filósofos del pasado o a la Biblia. Todo lo hacían recordando. No recurrían a la escritura más que cuando era absolutamente necesario. Pues bien, Tomás de Aquino nos da 4 claves que considera de vital importancia para recordar algo. La primera es que debemos recordar que la información ordenada es mucho más fácil de recordar que la información desordenada. Por ejemplo, cuando tenemos que recordar una imagen que se compone de trazos o de colores desordenados, nos resulta verdaderamente difícil reconocerla y recordarla. Y sin embargo, cuando lo que tenemos que recordar es una imagen con una figura que podemos reconocer, que podemos nombrar y que podemos memorizar con mucha facilidad, no tenemos ninguna dificultad en recordar qué era. Lo mismo nos pasa con las palabras. No es lo mismo recordar una escritura que no conocemos, como en un alfabeto de Extremo Oriente o de Medio Oriente, que no es el que estamos habituados, que recordar una palabra escrita en nuestro propio alfabeto. El orden produce recuerdo. Por eso, siempre que intentemos recordar algo, tenemos que intentar, antes de memorizarlo, ponerle un cierto orden. La segunda de las claves que nos da Tomás de Aquino es que debemos de poner pasión en lo que tenemos que recordar. Si la información no nos es relevante, si la información no nos es significativa, dicen algunos teóricos contemporáneos, ¿no? Tomás habla de esta pasión, pero los teóricos contemporáneos nos hablan de aprendizaje significativo. En el fondo viene a significar lo mismo. Es decir, que las cosas cuanto más nos afecten, cuanto más nos impliquen, más fáciles son de recordar. Por eso recordamos muchísimo más los acontecimientos de nuestra propia vida o los de las personas que nos rodean que acontecimientos que hemos conocido pues, de otras personas o que hemos leído en una biografía. Entonces, otra forma de recordar, después de esa forma, de esa idea de darle orden, sería hacer que la cosa sea significativa para nosotros. Poner nuestra pasión en ello, querer recordarlo, convertirlo en algo vital para nosotros. La tercera de las habilidades que propone Santo Tomás de Aquino para el recuerdo es la asociación imaginativa. ¿Qué es una asociación imaginativa? Asociar lo que queremos recordar con algo que sea inusual, sorprendente o peculiar. Por ejemplo, si queremos recordar, la posición de un objeto en un lugar, en lugar de simplemente intentar imaginarnos el objeto en el lugar, deberíamos de intentar generar una historia peculiar en el que esa posición de ese objeto, o lo que sea, ¿no? Lo que pretendamos recordar, sea tan sorprendente y tan imaginativo y a veces tan loco que nuestra memoria no pueda dejar de recordarlo. Por ejemplo, yo utilizo una técnica de la que os hablaré otro día, que son los palacios de la memoria. En los palacios de la memoria se colocan ideas o pensamientos en diferentes habitaciones dentro de un palacio imaginario. Pero además, para recordarlos, se asocian a cosas sorprendentes o a cosas peculiares o a cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, para recordar algunos acontecimientos del siglo XIII, yo utilizo ideas muy sorprendentes. Ideas como, para recordar el año del nacimiento de San Francisco de Asís, imaginar a un ratón vestido de franciscano. ¿Por qué un ratón? Pues porque en el código que yo he imaginado, la palabra ratón está asociada al año del nacimiento de San Francisco de Asís. Por último, obviamente, Santo Tomás de Aquino nos recuerda que para recordar verdaderamente algo, no debemos de abandonar el camino que nos lleva al recuerdo. Es decir, tenemos que intentar de vez en cuando rememorarlo. Eso significa que si queremos mantener un recuerdo a largo plazo, de vez en cuando tendremos que repasarlo o repasar al menos las ideas con lo que lo asociamos. En el caso del Palacio de la Memoria del que os hablaba antes, en muchas ocasiones ni siquiera recurro a rememorar todos los acontecimientos que he puesto en ese sistema, sino que me dedico simplemente a pasear por la imaginación por los pasillos y por las habitaciones de ese Palacio de la Memoria y ver simplemente lo que hay. El recuerdo me viene instantáneamente.
y así he repasado y no se me olvida, y es mucho más fácil poder recordarlo en el futuro. Recordar que la memoria es fundamental, que solo podemos operar correctamente con los contenidos de la mente que están aposentados en ella. La memoria de uso es una memoria rápida que tiene mucho más que ver con la intuición y con las reacciones semiautomáticas que con la reflexión. Para la verdadera reflexión necesitamos lo acumulado, lo reposado, lo que está guardado en nuestra memoria. Así que os animo a que ejercitéis vuestra memoria, y si tenéis alguna técnica que queráis compartir o que os haya funcionado, por favor dejadla en la caja de comentarios. Y recordad que para vivir hay que filosofar.